de regreso en la receta médica de la Z. Un martes sin igual. Así es, Roberto. Un martes activo, Roberto. Muy activo, un martes bien eficiente. Con mucha información. Con mucha información de primera. Y ahora tenemos otro plato tema fuerte. sumamente Interesante, Noldis, cuando se habla, ¿verdad?, de niños. Muy sensible el muy tema. sensible. Así es. La doctora Noldis tiene la responsabilidad en este momento de presentar a nuestras siguientes invitadas. Así es, vamos a hablar sobre autismo, diagnóstico y pronóstico a lo largo de la vida. Para eso contamos hoy con la presencia de Melissa Fiallo Parada, quien es psicopedagoga, terapeuta del habla y el aprendizaje y especialista en neurodesarrollo. Y la doctora Yaneris Polanco, pediatra, neuróloga pediatra, de las pocas neurólogas pediatras que hay en el país. ¿Cuántos pediatras hay? Tres Tres neurólogas en todo el pediatras país. en todo el país. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Nacional Autónomo de Pediatría de México. Están con nosotros en esta mañana para tratar este interesantísimo tema. Doctora Polanco, cuando hablamos de autismo, para que la gente que nos escucha, que sabemos que ahí está toda la población pues atenta a este tema, ¿cómo podemos definir el autismo realmente para que la gente que nos escuche esté enterada sobre este tema? Bueno, sí, doctora Nao, buenos días a los radioyentes. Para poder realmente definir el trastorno del espectro autista, nosotros hablamos de que es un trastorno del neurodesarrollo, en donde existen realmente una sintomatología muy variable, pero de las tres primeras cosas que tenemos siempre que tener es básicamente alteración en el compromiso social, alteración en la comunicación verbal y no verbal, y aparte de esto este pacientito tiene algunas conductas que son repetitivas y algún compromiso en los intereses que son restrictivos. Básicamente esa es la definición por todos los manuales de diagnósticos. Las causas, doctoras, del autismo. Bueno, las causas van a ser muy variables. Como todo trastorno del neurodesarrollo, yo creo que en general tenemos lo que es varios modelos que nos pueden explicar la condición. El que más se ha estudiado es el modelo genético como causa, en donde básicamente van a actuar varios genes múltiples, por esto es un trastorno neurobiológico poligénico. Pero la verdad es que los modelos cada día más estamos conociendo más cosas, no solamente la parte génica. Doctora, entonces usted está hablando que esto es un trastorno del espectro autista, es multifactorial. Así es. ¿Y a qué edad comienzan esas manifestaciones en la infancia, ¿no? ¿Cuál primera infancia, segunda infancia? ¿Dónde aparecen? Porque eso es importante. Hay muchas madres que nos están escuchando y de repente quizás tengan un tipo de conducta de esta naturaleza, como usted acaba de mencionar. Y quizás ellas puedan ser orientadas a través de este programa. Claro, desde los 12 meses nosotros tenemos algunas conductas que a los padres nos hace pensar básicamente en el trastorno del neurodesarrollo tipo trastorno del espectro autista. Por ejemplo, si a los 12 meses un paciente no tiene balbuceo, no tiene ese contacto ojo con ojo, entonces ya son manifestaciones a tomar en cuenta para investigar. Si un paciente que viene a tu consulta o en la parte pediátrica a los 16 meses y solamente emites palabras muy aisladas, entonces no tiene que hacer realmente pendiente el que de esta habilidad de la comunicación esté afectada. Y si a los 24 meses el paciente tiene, por ejemplo, un lenguaje con frases que van a ser muy cortitas, entre 2 o 3 palabras, pero muy poca cantidad de palabras, entonces también debe de ir a hacer sospechar. Doctora, que tenemos que evaluar esta condición. Estoy sintiendo que dentro de la característica que están mencionando de esta entidad, veo que sus manifestaciones son variadas. Claro. O sea, veo que no todos los pacientes se manifiestan de la misma forma. Claro. Así es. Una pregunta, doctora, usted habla del habla. ¿En qué momento entonces interviene la psicóloga? Porque ella el pediatra, la terapeuta, porque ustedes hacen el diagnóstico, entonces ¿en qué momento entra la licenciada aquí que está con nosotros? Claro. Nosotros, creo que nosotros hacemos el diagnóstico clínico, pero ante la sospecha ya de estas manifestaciones clínicas, entonces nosotros
nosotros nos apoyamos en los métodos que ya están estandarizados como diagnóstico. Y también en una consulta usted puede hacer el diagnóstico, pero igual no puede decir, como tiene una manifestación muy variable, no puede decir si cae en un nivel 1, nivel 2, nivel 3. El grado de severidad nos los va a decir, la verdad, la parte de neuropsicología. Licenciada Melissa. Hola, buenos días. Bueno, cuando pasan por el diagnóstico clínico, que normalmente pues lo hacen los neurólogos pediátricos, son referidos a nuestro departamento, que es el departamento de neurodesarrollo. Es el que se encarga pues de hacer todas las evaluaciones. Normalmente nosotros evaluamos todas las áreas del desarrollo. Ya viene la parte física, la parte adaptativa, emocional, cognitiva y la parte comunicativa. No necesariamente porque evaluemos todas estas áreas significa que el paciente va a tener un trastorno del espectro autista. Puede también tener un trastorno del neurodesarrollo per se, con afección en alguna de las áreas. Ahora, cuando son muy marcadas estas afecciones, entonces también vamos evaluando la parte social del niño, cómo se va manejando con otros niños, con las personas, si hay contacto visual, si interactúa con otros, si le gusta compartir o si simplemente está muy ensimismado, si prefiere jugar en una esquina o prefiere unirse al juego, cuando le molestan mucho los ruidos, si por ejemplo la licuadora, la secadora, si pasa un motor con una bulla muy fuerte, se tienden a tapar los oídos porque a muchas veces la hipersensibilidad auditiva se ve muy marcada en los niños con este trastorno. ¿Y la tolerancia de estos niños, doctora? Es muy bajita. O sea, su tolerancia a lo que nosotros llamamos tolerancia a la frustración es muy bajita. Se desesperan con mucha facilidad cuando no consiguen lo que quieren. Como no tienen un lenguaje para poder decir yo quiero, entonces pasa esto, que al no conseguirlo vienen estos estallidos que se tiran en el piso, que se tienden a agredir, que gritan, que lloran. Claro, dependiendo del tipo de trastorno que tenga, porque como especificó la doctora, tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Todo depende del nivel en que se encuentra el niño, también tiene la misma capacidad de poder autocontrolarse. Muy bien. Dos preguntitas para saber si es mito o realidad. Se dice que más de un 58% de los niños que tienen el espectro autista hacen epilepsia infantil. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, creo que esa me toca a mí. Bueno. La verdad es que las guías te dicen que tú tienes aproximadamente entre un 25 o 27% de los pacientes que tienen cualquier trastorno del neurodesarrollo que pueden estar asociados a epilepsia. Obviamente, si tú tienes un trastorno del espectro autista, la probabilidad de crisis convulsiva es mayor que la población que no tenemos la condición. ¿De acuerdo? Pero otra de las cosas que nos permiten es que cuando tú haces la evaluación clínica, un estudio que tú mandas a hacer son estudios neurofisiológicos como videoelectroencefalograma o electroencefalograma poligráficos, en donde nosotros vamos a ver si existe alguna actividad potencialmente epiléptica que puede ser subclínica, en donde el paciente no ha manifestado crisis clínica. ¿Okay? Y ahí básicamente muchas guías, principalmente las americanas, te dicen que tú tienes que tratar con un fármaco antiepiléptico para que mejore lo que es el trastorno per se. Hay otro caso, que es la segunda pregunta. Hay padres que tienen que viajar con sus niños y de repente en el avión esos niños hacen ciertas rabietas. Se dice que algunos de estos niños es por la causa del espectro autista. ¿Eso es real? Bueno, que no necesariamente tiene que ser, porque puede ser un niño que esté nervioso, puede ser un niño que nunca haya viajado, puede ser un niño que necesite pues más seguridad de lo normal, puede ser un niño que simplemente es muy apegado, que no se adapta tan fácil, pero no necesariamente está dentro del espectro. Claro. Pero los que tienen el espectro suelen... Bueno, los que tienen el espectro obviamente suelen, porque tú lo estás sacando de su hábitat, tú lo estás metiendo en, como quien dice, en una cajita de cartón. O sea, que le va a molestar los oídos, y cuando hay una hipersensibilidad auditiva y viene esta presión, tenemos que buscar pues estrategias de cómo hacer que ellos no se sientan tan vulnerables en ese momento. Muy bien. Entonces nos vamos a una pausa, Víctor. Al regreso conversamos con el público. Pausa viene una pregunta interesante porque hablamos de nivel 1, 2 y 3. ¿Pero qué te parece? Sería que se hiciera la clasificación de esos niveles, porque entiendo que hay personas con estas condiciones que pueden ser independientes. Es una vida totalmente. Entonces, al regreso, las clasificaciones y el público. Muy bien. Cundo, ya.